Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener la exposición de Neosubversión en la literatura infantil y juvenil, ecos de la posmodernidad. Los expositores somos Santiago Cruz, Valeria Rivillas y Karel Velázquez. Bueno, lo que vamos a hacer es darle un vistazo a la literatura infantil y juvenil desde mediados del siglo XX. De esta manera percibimos los rasgos más importantes, que son la ironía, lo paródico, cómo los relatos infantiles pasan de la manera romántica a estos elementos irónicos y paródicos. También vamos a tener en cuenta esta fractura que se dio en la literatura infantil tras las secuelas de la Guerra Mundial, donde se desvaneció el mundo utópico y romántico de los niños, dando lugar a nuevas corrientes, como por ejemplo en El Principito, que vemos la búsqueda de la paz y la formación de los valores humanos, que es algo que se buscaba en aquella época. Y además de esto, tenemos en cuenta el cuestionamiento de la autoridad de los años 60, donde empezaron a surgir voces autoritarias que comenzaron a cuestionar las órdenes de los adultos, instituciones y los formatos educativos predominantes de la época, dando lugar a la mezcla de géneros que se asociaron con la paraliteratura, que es la combinación de géneros hecho para las masas. Bueno, esto lo vamos a explicar mejor más adelante. Y comenzaron a surgir obras juveniles sin el clásico final feliz, dando así lugar a la neosubversión, que rompió con las reglas implícitas de la literatura juvenil, que era lineal y con tabús por diferentes temas como la muerte. Bueno, para comprender un poquito mejor cómo pasó todo esto, vamos a mencionar unas cuantas características de la posmodernidad. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta la definición de Linda Hudson, que según el texto creo que es la autora que da una definición más completa. Bueno, el posmodernismo corresponde a la época posterior a la modernidad. De acuerdo con Linda Hudson, el prefijo post manifiesta la contradependencia e independencia con respecto a la modernidad. Para esta teórica, la posmodernidad no puede considerarse un nuevo paradigma o modelo cultural, ya que trabaja dentro de los sistemas que intenta subvertir. Sin embargo, esta le da carácter y sustancia a los rasgos políticos, sociales, científicos, culturales y artísticos en los que estamos inmersos. Además de esto, se destaca que la posmodernidad es clave la ironía y la contradicción, ya que previven ciertos modelos presentes de la modernidad. Entonces, estos están de manera subvertida o excedida. Bueno, pasamos a un listado ya más específico de las características de la posmodernidad. Bueno, este listado es un poquito extenso, entonces vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera posible y vamos a mencionar los aspectos que consideramos como más relevantes. Este es un listado donde se puede evidenciar los rasgos contradictorios que mencionábamos anteriormente, ya que la contradicción pues fue fundamental en esta época. Bueno, designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, la literatura y de las artes a partir del siglo XX. La posmodernidad está ligada a la sociedad postindustrial, también conocido como la sociedad del consumo, que se puede decir que responde a un nuevo orden que ya no obedece las reglas clásicas del capitalismo. Bueno, en el debate de la posmodernidad existen dos tendencias fundamentales que Foster sintetiza como resistencia,
que es la reconstrucción crítica de la tradición, que hace una crítica a los orígenes de las formas pop pseudohistóricas, pero sin volver a ellas. Y la reacción, que es el repudio a la modernidad y elogia los status quo. Bueno, esta está relacionada con los neoconservadores. El posmodernismo rompe la hegemonía de la cultura occidental y el concepto de universalidad para coexistir con otras culturas. Pero al mismo tiempo existe un regreso al centralismo promovido por Estados Unidos. Bueno, aquí como que se tapa un poquito, pero bueno, hay un regreso al pasado en el cual a través de la escritura se conceptualiza la historia, se recupera la memoria y se desafía el olvido en nombre del futuro. Bueno, aquí no se ve bien, pero pues lo que está tapado es el ejemplo que les voy a decir a continuación. Bueno, la ironía posmoderna nos habla de la dualidad de la ironía y su doble cara entre las estrategias del texto para llevarnos a una posibilidad sugerida entre líneas y que contradice la primera lectura. Son aspectos que sobresaltan mucho en el arte posmoderno. Los ejemplos son la simulación versus la disimulación y el humor versus la seriedad del discurso. Bueno, también tenemos la paraliteratura, que es una combinación de varios textos. Se puede decir que es la disolución de los límites entre una forma de escritura y otra. Sin embargo, también hay otros autores que se refieren a la paraliteratura como subliteratura, que son obras creadas bajo la influencia de la comercialización en la cultura de masas. Y finalmente tenemos el kitsch, que es un término alemán para referirse a una tendencia constante de estilo sin estilo en función del confort. El kitsch está presente en la posmodernidad, en la relación de la cultura burguesa, que se deriva en una cultura de masas, y su relación con el consumo. Bueno, compañeros, continuando entonces con la exposición, continuamos aquí con algunos rasgos de la posmodernidad en la literatura infantil y juvenil. Se dice entonces que la crisis de los metarrelatos comprende el concepto tradicional de la infancia, hace evidente su calidad de constructo desarrollado bajo ciertos intereses con determinados propósitos. Además, también uno de los relatos maestros, un mito romántico que busca examinar para analizar lo que subyace y qué aspectos permanece de esta postura. En esta parte nos cuenta que el concepto romántico de la infancia nos la presenta como bondadosa e inocente por naturaleza, también aún más vinculada a la normatividad social y cultural que pretende disciplinar y controlar a todos los niños. Vemos aquí las estrategias lúdicas y subversivas para reposicionar el mundo de la infancia, la imaginación y la fantasía frente al mundo del adulto y el cuestionamiento de la jerarquía. Aquí entonces resaltamos que aquí hace parte el humor, lo carnavalesco, la parodia, la hipérbole, la ironía. Todo esto entonces hace parte de este punto de las estrategias lúdicas. Pasando entonces a la literatura antiautoritaria, la cual es una marcada preferencia por los textos de entretenimiento y diversión que aceptan experimentos formales. Hay unas palabras que dijo un autor, se llama Colomer, en el año de 1999. Él dice que la admisión de márgenes más amplias para la ruptura de las normas, como lo son el desorden, la suciedad,
el mal gusto, todo esto en contraste con unas convenciones muy marcadas y restrictivas e inviolables en su definición. Bueno, ahora las modalidades de la neosubversión. A continuación entonces, compañeros, les presentamos algunas modalidades genéricas de la narrativa infantil y juvenil que caracterizan la neosubversión posmoderna. Bueno, pasamos entonces aquí al neorrealismo. Entonces aquí surgen temas como la guerra, los conflictos, los dolores, la discriminación. Aquí nos habla, hacemos enfoque en que en general la literatura para los niños y jóvenes es una literatura bastante nueva, pero es muy muy conservadora. Y la literatura posmoderna, por lo contrario, no lo es algo mucho más realista. La interrelación, la realidad y la ficción se denomina como el privilegio de la fantasía. Otra tendencia pues posmoderna es la mezcla entre lo real y la fantasía, valga la redundancia, donde se difuminan los contornos y no existe una distinción clara. Aquí entonces un claro ejemplo es, por decirlo así, es cuando lo insólito entra a ser parte de nuestro mundo real. Un claro ejemplo es como lo que le sucede a Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella está sentada en un parque al lado de un lago esperando a su hermana. Está ella leyendo un libro y eso la hace que esté somnolienta. Entonces es ahí cuando ella pasa por su lado un conejo corriendo. El conejo exclama que va tarde, que Dios mío, voy tarde a una reunión. Entonces es ahí donde podemos relacionar esta realidad y la ficción, o la fantasía. Bueno, continuamos con la recuperación de la memoria. En la posmodernidad, que se ve la historia como un constructo humano que se realiza a partir de textos, entre otros los orales, reconceptualizando así la historia, recuperando la memoria, volviendo hacia la vista de fuentes tradicionales. Aquí entran a ser parte y se rescatan pues los relatos orales, los mitos, las leyendas urbanas que a través del tiempo se han renovado y ya se cuentan como leyendas actuales, como lo son todos los mitos que conocemos nosotros desde nuestra niñez. Finalmente tenemos entonces el humor, que en los niños hay diferentes fases de evolución del humor o percepción de lo cómico que tienen que ver con su desarrollo intelectual. La experiencia cómica entonces ofrece en los niños una liberación. Es algo como que va más allá de una liberación de la razón, o una experiencia que tiene una función cognoscitiva o intelectual de la importancia crucial. Hay algo que dice un autor muy importante, él se llama Berger, y él compara ese espacio de liberación con un subniverso de la vida que transforma momentáneamente la cotidianidad y desaparece, así para denominar un subniverso que retoma la noción de parcelas infinitas del significado. Esto lo dijo este autor en el año de 1999. Cuando hablamos de estrategias subversivas, hay que establecer un punto de partida, que es una propuesta hecha en los 70 por Sandra N. Gilberty y Susan Goober, que son autoras de La loca del desván. Las críticas norteamericanas señalaron cómo algunas escritoras lograron la subversión de los modelos literarios patriarcales, de sus recursos de configuración y temáticas utilizadas mediante estrategias que les permitían transgredir las normas.
Ahora bien, las estrategias de subversión son formas del discurso literario que hacen tambalear los presupuestos establecidos, los constructos sociales y culturales configurados como metarrelatos tradicionales sobre temas como lo femenino, lo masculino o lo que sería la infancia. Las estrategias subversivas desmantelan estos relatos y mitos universalizantes para cuestionar la poética patriarcal. Ahora vamos con la definición de las estrategias subversivas dentro de la literatura infantil. La lectura para los niños, niñas y jóvenes puede ser un vehículo para el ejercicio de la libertad y de la imaginación, o puede ser una actividad controlada y manejada para modelar las mentes y ejercer un cierto control sobre ellas. Sin embargo, este último es un tratamiento no garantizado porque no podemos asegurar lo que acontece en el receptor, sobre todo si se enfrenta al texto en soledad. Su interacción con lo escrito puede promover una actividad crítica y la persona puede ejercer su propio gusto y su criterio, pese a los férreos o a los múltiples intentos de controlar externamente lo que se aplique. Ahora tenemos la clasificación de las estrategias subversivas de la literatura infantil y juvenil. Existen diferentes niveles de subversión en la literatura infantil y juvenil. Lo que aquí llamamos neosubversión revisa y cuestiona la subversión tradicional ya institucionalizada. Se trata de una relación postmoderna del espíritu subversivo que ha sido canonizado. La delimitación de las estrategias subversivas. Listo. Empezamos con la ironía. La retórica tradicional trabaja la ironía como tropo. Para aclarar, tropo es una figura retórica que en este caso consiste en emplear las palabras en sentido distinto del que propiamente le corresponde. Seguimos, a veces como tropo de palabra y a veces como tropo de pensamiento que incluye la disimulación y la simulación. Continuamos con la parodia. La parodia es una imitación burlesca de una obra, un estilo, un género o un tema tratado anteriormente con seriedad. La parodia trabaja con textos al superponerlos. En un texto parodiante se incorpora un texto ya parodiado en segundo plano. Continuamos con el pastiche. El pastiche es un término que se empezó a usar en el siglo XVIII en Francia para designar una forma pictórica. El pastiche, como la parodia, es una repetición, pero en la que se subraya fundamentalmente la similitud estilística. El pastiche subraya la correspondencia y es imitativo. Al igual que en la parodia, en el pastiche se requiere de la participación activa del receptor. La sátira es un género literario como la tragedia o la comedia, que busca criticar al ser humano y su entorno al censurar los vicios humanos. Ahora tenemos el kitsch, que sirve para denominar un estilo, un modo de ser, un fenómeno social, un movimiento permanente en el interior del arte. Tenemos el sinsentido o nonsense, que es un recurso de construcción artística que libera las palabras de sujeción al significado. La intertextualidad o transtextualidad. Cuando mencionamos este tema, partimos de la noción de texto, el texto literario, que es un constructo o un discurso. El lenguaje selecciona y se organiza en un texto de acuerdo con ciertos parámetros que le proporcionan una identidad a través de la composición, identidad genérica que nos hace distinguir entre un texto narrativo de uno poético o un ensayístico. Ahora bien, en el proceso de construcción de un relato, él o la creadora maneja su repertorio al mismo tiempo que su competencia lectora y su inserción en la cultura. Por último tenemos lo que es la metaficción. La ficción inserta en la ficción. Conciencia de la escritura y de la fabulación, observación de la creación y reflexión sobre ella en el mismo acto creativo. La metaficción sería entonces este tipo de descripción metalingüística que estaría hablando de estructuras propias de la ficción en la ficción misma. En el receptor usualmente provoca desapego o alejamiento. La metaficción rompe con el proceso de ensoñación y complejiza la catarsis. Provoca la conciencia de la ficción porque hay marcas de aquello que se está actualizando en la lectura. Lo carnavalesco. Al utilizar el término carnavalesco hacemos referencia a lo que el teórico ruso Mikhail Bakhtin destacó en sus trabajos sobre François
Rabelais y Nicolás Gogol. Ahora bien, la literatura infantil y juvenil, que nació ligada a la literatura oral y popular sin haber perdido nunca su contacto con este origen, goza debido a ello de una herencia de espíritu carnavalesco. En este caso va en contra de la cultura oficial de todos los tiempos. ¿Con qué objetivo? Con reflejar el de la vida mundana, antisolemne, subversiva, lúdica. Esto es un culto del desenfado y de la risa. Goza con un lenguaje hecho de signos liberados, en este caso de lenguaje no colonizado o que no es oficial por escuelas. Un lenguaje mutante y cambiante que disfruta del uso de hipérboles, de un manejo grotesco de groserías, así como de nombrar lo humano y terreno como las necesidades fisiológicas. La literatura infantil, que se aparta del mundo de la cultura oficial y adulta, usualmente vuelve a su vista popular, que es la tradición oral, como los refranes, los mitos, la leyenda, pero con un punto de vista diferente y que se refleja artísticamente. Seguimos. Por último, tenemos algunos ejemplos de lo que en este caso es literatura infantil y juvenil, pero de acuerdo a lo que es lo subversivo. Oliver Button es una nena, ellas hicieron historia o hay algo más aburrido que ser una princesa. Brevemente, Oliver Button no le gustaba hacer lo que los niños hacen normalmente. No jugaba ningún tipo de juego deportivo, le encantaba dibujar y leer, pero lo que más amaba era bailar. Los chicos se burlaban de él, las chicas le defendían y alguien alguna vez escribió en la pared de un colegio que Oliver Button es una nena. Sin embargo, él decide seguir adelante con su afición y dar clases de danza. El objetivo de este tipo de libros es preparar a los jóvenes o a los niños a seguir siendo seguros de sí mismos y ser fieles a sus sueños. Eso sería todo. Muchísimas gracias.